Flavio Claudio Juliano, el emperador que resucitó a los dioses olímpicos, el último Augusto que se opuso a que la emergente fe cristiana sustituyera la milenaria y ancestral cultura grecorromana. Alabado por pocos y denostado por muchos. Murió joven, quizá a traición. Su breve mandato impidió consolidar la idea de una nueva Roma, no ya tan solo en cuestiones religiosas, sino en profundas reformas económicas, sociales y administrativas que fueron inmediatamente abolidas por sus sucesores. Esta es la historia de Juliano el Apóstata, el último emperador guerrero, el último emperador filósofo. Si disponen de unos minutos, repasaremos en profundidad la interesante biografía del 65º de los Augustos de Roma. Pero antes de ello, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un 22 de mayo del año 337. El emperador Constantino I fallece tras una letal enfermedad. Solamente en su lecho de muerte recibió el bautismo por parte del obispo arriano Eusebio de Nicomedia. El resto de su vida la vivió oficialmente como un pagano. La figura de Constantino I, sin duda, es una de las más apasionantes del Bajo Imperio Romano y, en consecuencia, una de las más controvertidas y polémicas. Este es el emperador conocido por refundar Constantinopla y acabar con la tetrarquía diocleciana, tras imponerse a todos sus rivales en el campo de batalla. Precisamente a raíz del enfrentamiento con el Augusto de Occidente Magencio, la conocida como Batalla del Puente Milvio, Constantino favoreció la fe cristiana en el seno del imperio. In hoc signo vinces. Con esta señal vencerás. Esta fue la profecía que recibió Constantino la víspera de la decisiva batalla. A partir de entonces, la cruz cristiana fue adoptada como emblema en los ejércitos imperiales, junto con la chi y la rho griegas, las iniciales de Cristo. Más aún, a modo de gratitud, Constantino ratificó la libertad de culto en todos los rincones del imperio, mediante el célebre Edicto de Milán. Ahora bien, esta libertad de culto no significó un tratamiento igual para con todas las religiones. Si bien Constantino consintió en la persistencia de la fe pagana, es cierto que restringió algunas de sus inveteradas costumbres, como determinados tipos de sacrificios, ritos y auspicios. También ordenó el cierre, demolición y cesión de multitud de templos paganos, acciones inversamente proporcionales para con los seguidores de Cristo. Constantino erigió numerosas iglesias y devolvió buena parte de los bienes confiscados por anteriores emperadores. Corrían malos tiempos para los antiguos dioses romanos, en favor de una nueva religión que multiplicaba sus adeptos a una velocidad pasmosa. Para hacernos una idea del ímpetu cristiano, en apenas 150 años el número de cristianos pasó de poco menos de 40.000 a 6.300.000, un 10% de la población total del imperio alrededor de principios del siglo IV. Tras la muerte de Constantino, el imperio quedó repartido en sus tres hijos. Constantino II quedó al mando de la prefectura de la Galia, que también englobaba a Hispania y Britania. Constancio se encargó de Oriente y Constante de las prefecturas de Italia, África e Iliria. Nuestro protagonista, Flavio Claudio Juliano, nació en Constantinopla 6 años antes de la muerte de Constantino I, esto es, en el 331. Su madre Basilina murió poco después de nacer, quedando su padre Julio Constancio como único progenitor. Julio Constancio no era un cualquiera en el rango imperial. Sus importantes cargos como prefecto del pretorio y cónsul eran debidos a pertenecer a la dinastía constantiniana. En concreto,
era medio hermano de Constantino I, es decir, tío de los actuales 3 emperadores. En estos tiempos, estar tan cerca del poder equivalía a vivir sometido a una permanente espada de Damocles, una época repleta de traiciones y conspiraciones en el seno de la familia imperial. En el año 337, cuando nuestro protagonista contaba con tan solo 6 años de edad, su padre Julio Constancio fue ejecutado por orden de su sobrino, el Augusto Constancio. Así pues, Juliano quedó huérfano a tan tierna edad, tan solo con la compañía de su medio hermano mayor Galo. Al ser 2 de los más jóvenes miembros de la dinastía y casi los únicos supervivientes, hemos de creer que de alguna manera sus vidas fueron perdonadas, a cambio de mantenerse en un discreto segundo plano. Juliano, de su mismo puño y letra, nos narra sus recuerdos sobre estos truculentos años. 6 de mis primos, que eran también suyos, y mi propio padre, que era su tío, así como otro tío que compartíamos de parte de padre, y mi hermano mayor, cuyo nombre se desconoce, fueron ejecutados sin previo juicio. En cuanto a mí y a mi hermano Constancio Galo, quiso matarnos, pero en su lugar impuso el exilio. El lugar del destierro fue Nicomedia, donde Juliano y su medio hermano Galo quedaron a cargo de su primo Eusebio, obispo de esta ciudad, que 2 años más tarde llegaría a ostentar el patriarcado de Constantinopla, el más influyente y prestigioso cargo eclesiástico en todo el imperio. Juliano permaneció 5 años en Nicomedia, aprendiendo de su tío la doctrina cristiana según la visión arriana, unas enseñanzas basadas sobre todo en refutar a las tesis nicenas y demás ramas cristianas, tildadas todas, como no, de heréticas. Por fortuna, no todo el aprendizaje de Juliano se basó en interminables horas de disquisiciones teológicas acerca de la sustancia del Hijo. Mardonio, un sabio eunuco que instruyó a su madre Basilina, complementó la educación del joven Juliano con la lectura de los clásicos, autores vistos con suspicacia por la pujante iglesia cristiana. Sócrates, Hesíodo, Teofrasto y Platón, entre otros filósofos, atrajeron la inmediata atención de nuestro joven protagonista, siempre ansioso de aprender más de estos autores que ya parecían de una época tan lejana que semejaba a otro mundo. Juliano y su medio hermano Galo, en el año 341, fueron trasladados a Macelo, en Capadocia, con la excusa de que continuaran con su educación. Lo cierto es que en estos años hubo agitación en el imperio. En el año 340, Constante y Constantino II se enfrentaron por el control de Occidente, ganando en la contienda Constante, quien quedó a cargo de la Pars Occidentalis, mientras su hermano Constancio hizo lo propio en la oriental. Quedaban pues 2 Augustos en liza. Macelo era un complejo residencial imperial reformado por Constantino, a unas 400 millas al sudeste de Constantinopla, un vestigio de la sofisticada arquitectura de los antiguos reyes capadocios. Juliano vivió entre militares y libros. En sus memorias se lamenta de su soledad, sin más compañía infantil que la de su agresivo medio hermano Galo. No es de extrañar, pues, que aumentara su pasión por la lectura y el conocimiento. Juliano tuvo como preceptor a Jorge de Capadocia, un intelectual cristiano que consintió en que su pupilo leyera a los filósofos Plotino y Porfirio, los más acérrimos pensadores anticristianos, con el fin que Juliano conociera los argumentos del enemigo para tener herramientas con las que refutar sus heréticas tesis. La abundante historiografía sobre Juliano nos indica que este fue el momento en el cual nuestro protagonista repudió la religión cristiana. No se sabe exactamente los motivos que le empujaron a ello, pero nos podemos hacer una idea con una de sus afirmaciones. Estas son sus propias palabras.
No hay bestia que sea tan hostil al hombre como las sectas cristianas en general lo son entre sí. Y es que en esta época el cristianismo estaba dividido en multitud de ramas. Arrianos, nicenos, nestorianos y un sinfín de subgrupos que frecuentemente llegaban a las manos entre sí, y más habitualmente la emprendían contra los no cristianos, como judíos y paganos de toda índole. Llegamos al año 347, cuando Juliano ya era un muchacho de 16 años, siempre a la sombra de su medio hermano Galo, un hombre de 22 años. En este 347, el imperio regido por Constante en Occidente y Constancio II en Oriente volvía a sufrir serias amenazas en todas sus fronteras. Ambos emperadores recibieron informes sobre movimientos persas en el este y una gran concentración de germanos que planeaba invadir la Galia. Constancio reunió un gran ejército, presto a defender la limes oriental. En su ruta se detendría en Macelo, deseoso de contrastar en persona las evoluciones de sus parientes Galo y Juliano. Y es que Constancio, a sus 30 años, tras más de una década de casado, aún no había conseguido engendrar con su esposa, una mujer llamada Constancia, también como no, miembro de la dinastía constantiniana. La mujer del emperador achacaba su infertilidad a los pecados de su familia, tan aficionados a verter sangre propia en sus sempiternas conspiraciones. De bien seguro, Juliano fue meticulosamente instruido en la compleja etiqueta palacial, destinada a presentar al emperador del mundo como un dios, una divinidad ajena al resto de mortales. En definitiva, una mala costumbre importada de Persia. Como veremos más adelante, nada más ser proclamado como emperador, Juliano abolió toda la absurda parafernalia cortesana, mostrándose como un emperador cercano, siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, su Augusto preferido. Constancio evaluó en persona a sus primos. Desde luego Galo era tal y como lo habían descrito. Un apuesto y gallardo muchacho, buen cortesano y bien adiestrado en las armas, ambicioso pero no en exceso como para de momento pretender la toga púrpura. En cuanto a Juliano, sus preceptores estaban en lo cierto. Un muchacho de letras, un ratón de biblioteca, apuesto como todos los descendientes de Constantino, pero pusilánime de carácter. El emperador lo tuvo claro. Galo se integraría en la corte imperial, un claro proyecto de César si a corto plazo no conseguía engendrar un hijo. En cuanto a Juliano, iniciaría su carrera eclesiástica, un futuro obispo que velaría por los intereses constantinianos en la siempre compleja y conspirativa Iglesia cristiana. Con el plácet del emperador, Juliano marchó a Constantinopla con el fin de completar su educación. Juliano, amén de su obligada formación cristiana, profundizó en los neoplatónicos Crisanto, Máximo y Edesio, autores prohibidos que no obstante demandó de su lectura con la excusa de tener armas para poder rebatir sus heréticas ideas. Nuestro protagonista, como todo buen joven patricio de la época, completó su formación viajando por las principales ciudades orientales del imperio. Entre otras muchas, Pérgamo y Éfeso, lugar donde estudió el legado del neoplatónico Jámblico, uno de sus nuevos héroes en su particular altar. Pitágoras, Platón y Jámblico, en este orden, según sus propios escritos. Fue en Pérgamo, en el año 350, donde Juliano recibió inquietantes noticias. En la lejana ciudad gala de Augustodunum, un usurpador llamado Magnencio se alzó como nuevo emperador de Occidente tras eliminar a Constante. Este magnicidio aceleró los acontecimientos.
Constancio, que en aquellos momentos se encontraba en Milán, presto a reprimir al usurpador, reclamó la venida de Galo. Ejecución o ascenso. Si caía su medio hermano, Juliano podría también ser liquidado, y si le sonreía la fortuna, podría ser hermanastro de todo un César. Sucedió lo segundo. Constancio estaría ocupado en las Galias con el usurpador Magnencio. Necesitaba de una figura de autoridad en Oriente. De esta manera, en marzo del 351, Galo fue nombrado César, el heredero oficial. A modo de unir lazos con el nuevo César, por si no había ya suficiente endogamia, Galo se casó con Constancia, hermana de Constancio II. Mientras Galo asumió sus primeras responsabilidades de gobierno, con bastante mala maña, por cierto, en el año 352 Constancio se impuso al usurpador Magnencio en la conocida como Batalla de Mursa, una de las peores contiendas civiles en toda la historia de Roma. Constancio II asumió en exclusiva la toga púrpura, pero a un alto precio. Se calcula que en esta batalla fallecieron unos 54.000 soldados romanos. Mientras el Augusto luchaba por el control del imperio, Galo gobernaba en Antioquía, según las crónicas de la época, en medio de infinitas depravaciones y perversiones. Debido a su pésima gestión, Siria y Alejandría sufrieron una atroz hambruna, una situación que el pretencioso César achacó al mal tino de los altos funcionarios imperiales. Galo gobernó de forma despótica, arrestando y ejecutando senadores en Antioquía, unos hechos que para nada gustaron a Constancio. Precisamente sus hombres de confianza le enviaron informes acerca de la adhesión de ciertos sectores militares a la figura de Galo. ¿Un nuevo usurpador en el horizonte? En la primavera de 354, una vez estabilizado en el trono, el emperador Constancio actuó, reclamando la venida de las legiones de Galo para una supuesta campaña en el Danubio. De esta manera, el César se quedó tan solo con su guardia personal. Desposeído de su ejército, Galo debería rendir cuentas en persona al emperador. Pero Galo se revolvió contra su incierto destino, acabando con la vida incluso de los delegados imperiales, manotazos de ahogado que tan solo sirvieron para alargar lo inexorable. En Austria fue arrestado por el conde Barbaso para después ser encarcelado en Istria. Un 9 de diciembre de 354 fue ejecutado, acusado de conspirador y traidor, descargando su culpa en su fallecida esposa. Juliano ahora quedaba como número 2 en la carrera imperial. Nuestro protagonista en estos momentos se encontraba en Atenas, viviendo la vida que tanto había soñado, rodeado de filósofos y aprendiendo de los grandes maestros. Pero esta dolce vita pronto se le iba a acabar. Su hermanastro había sido ejecutado con cargos de traición, pasando Juliano en teoría al segundo escalafón imperial. Pronto, un prefecto pretorio acompañado de un puñado de soldados se presentó a las puertas de su casa. Las órdenes de Constancio eran concisas. Debería acompañarles hasta Milán. Juliano vivió 6 meses en las cercanías del lago Como, bajo arresto domiciliario, incomunicado con el exterior. 6 aciagos meses donde nadie le aclaró su situación. Tan solo le fue permitida la visita de Eusebia, la nueva esposa de Constancio, una persona que de bien seguro ayudó a nuestro protagonista. No en vano, pocos años más tarde, Juliano redactó de su puño y letra un panegírico dedicado a la emperatriz. Fue en mayo de este 355. Por fin el emperador Constancio se dignó a recibirle. Sería liberado,
Podría marchar a donde quisiera con el fin de continuar con su formación. Durante los 6 meses de encarcelamiento, Constancio de bien seguro meditó en profundidad qué hacer con el casi último miembro de su familia, tiempo en que Constancio quiso refutar su supuesta infertilidad con su nueva esposa Eusebia. Sea como fuere, Juliano, liberado, regresó a Atenas, lugar donde retomó sus lecciones con el retórico Poeresio. En Atenas también coincidió con un joven Gregorio de Nacianzo, futuro obispo de Constantinopla, y que tras la muerte de nuestro protagonista se reveló como uno de los mayores difamadores de su legado. Diversos historiadores apuntan a que en estos años Juliano ya se había separado totalmente de la doctrina cristiana. Quizás se inició en los misterios de Eleusis, y no es de extrañar vista su futura buena relación con la soldadesca, que también fuera iniciado en los misterios de Mitra, culto proveniente de Persia, con una profunda penetración en todos los sectores del ejército. Pero apenas Juliano pasó 2 meses en libertad cuando fue reclamado de nuevo en la corte. En agosto de este crucial 355 surgió un nuevo usurpador en las Galias, un magister militum que respondía al nombre de Claudio Silvano. Constancio temió que Juliano estuviera envuelto en la conspiración y pudiese sublevar a los ejércitos estacionados en el Ática. Nuevamente Juliano fue puesto en la picota, ejecución o ascenso. Otra vez los hados estuvieron de su parte. Un 6 de noviembre de 355 fue proclamado como César, con una misión determinada a cumplir. De bien seguro, Constancio aupó a Juliano debido a la crítica situación del momento. Los sármatas amenazaban en la Mesia y en la Panonia inferior, una campaña que requería de la presencia del emperador en persona. El Augusto delegó en Juliano la difícil tarea de reconquistar la Galia, y no exageramos con este verbo. La Galia, una de las regiones más prósperas del imperio, en las últimas décadas había sido abandonada al amparo de los alamanes, quienes camparon a sus anchas tras luchar junto a Constancio en su contienda contra el usurpador Magnencio. Juliano, ya de 24 años de edad, carecía de formación militar y nadie esperaba que se revelara como un capaz comandante. Es por este motivo que el plan de Constancio consistió en que Juliano se paseara por las Galias como un mero objeto decorativo, un César sin poder efectivo alguno que levantara los ánimos de la población y la soldadesca, un monigote que dijera a todo el mundo que el emperador Constancio no se olvidaba de aquellas tierras. Con el fin de dotar de una cierta legitimidad al nuevo César, Constancio dispuso que nuestro protagonista contrajera nupcias con Helena, hermana del emperador, tan solo 7 días después de su proclamación como César. Otro enlace endogámico. Una muestra de la poca confianza que depositó Constancio en la campaña de Juliano es que le dotó con un escaso ejército. Tan solo 3.000 infantes y 20 caballeros. Las legiones que le correspondían fueron transferidas a la campaña imperial en el Danubio. Una vez en Vienne, Juliano confirmó sus sospechas sobre su poco relevante papel. Su rol era netamente administrativo, subordinado en la práctica al prefecto del pretorio Florencio, acérrimo partidario de Constancio, quien ya desde el primer día mantuvo serios enfrentamientos con nuestro protagonista. Juliano, buen estudiante, aguardó su momento, aprovechando este invierno de 355 para formarse y aprender todo lo relativo al arte de la guerra, entrenándose como un soldado más. Así, cuando llegara su turno, estaría totalmente preparado.
La situación en la Galia, tal y como hemos comentado con anterioridad, era crítica. Se habían perdido varias ciudades en el Rin, se calcula que unas 45. Más aún, Colonia, una de las ciudades más importantes, había caído. El líder de los alamanes era un rey llamado Gnodomario, quien juró expulsar a todos los romanos de la Galia en tan solo un año. Gnodomario apareció en primavera de 356 por la frontera renana, marchando hacia la ciudad de Augustodunum. Juliano, al mando de un modesto ejército, un 24 de junio llegó a esta plaza. Para sorpresa de Juliano, los germanos aún continuaban por la zona. Y decimos sorpresa porque los germanos no solían invertir mucho tiempo en asedios. Si una ciudad resistía a un ataque frontal, se marchaban. Pero este no era el caso de Autun, plaza rica con mucha posibilidad de botín. Los germanos, nada más ver llegar las tropas imperiales, huyeron, dejando el camino expedito para que las huestes de Juliano liberaran más ciudades. Con mayor o menor resistencia, en una fugaz campaña, para sorpresa de todos, el César Juliano se reveló como un más que capaz líder militar, reconquistando de una tacada las ciudades de Auxerre, Troyes y Reims. Tras una incansable búsqueda de los ejércitos bárbaros, Juliano se probó como verdadero general en las cercanías de Decempagi. Fue en las profundidades de un bosque, lugar idóneo para las temibles emboscadas germanas. Pero Juliano supo mantener la calma y evitó un pequeño Teutoburgo. Aplicó a la perfección el manual, replegando en orden su cohorte hasta salir a campo abierto. Los germanos picaron el anzuelo y quisieron cobrarse la pieza, siendo neutralizados y perseguidos por los disciplinados legionarios. Juliano se apuntó un tanto en su haber, con 100 alamanes eliminados en esta contienda. Reims era el punto acordado para reunirse con el resto del ejército comandado por Florencio, quien tras ver los éxitos de Juliano decidió sumarse a la campaña. Pero Florencio no estuvo dispuesto a ceder parte de su poder. Juliano, como máximo representante de Constancio, reclamó el control de la totalidad de las tropas para liberar Colonia, el centro de poder de Gnodomario. Florencio y sus secuaces se negaron hasta que en un momento determinado de la reunión nuestro protagonista lanzó un farol de campeonato. Esgrimió un documento con el sello imperial, quizá un legajo con interminables instrucciones de etiqueta u otras fruslerías. Juliano mostró la misiva imperial a todos los presentes, asegurando que era una orden directa de su tío Constancio para que el César Juliano se hiciera cargo de las tropas. Poco después de hacerse con el control del ejército con esta audaz estratagema, antes de partir a liberar Colonia, Juliano tuvo que afrontar un serio revés. Su esposa Helena había dado a luz a un varón, criatura que poco después falleció a causa de una mala praxis de la comadrona. Según narra Amiano, la emperatriz Eusebia estuvo detrás de tan abominable crimen. Recordamos que Constancio aún no había conseguido engendrar, así que la presencia de un varón hijo del César desde luego fortalecía su figura en detrimento de la del emperador. Aún y esta trágica noticia, Juliano continuó con su campaña de reconquista de las Galias. A principios de otoño, el grueso de los ejércitos imperiales giró hacia el este, dirección al Rin, liberando la ciudad de Brotomagus, la contemporánea Brumat. El dominio de esta plaza le proporcionó acceso franco a Colonia, capital del reino Gnodomario, ciudad que conquistó al asalto tras un perfecto asedio. Tras este éxito, el gran ejército imperial se dividió en 3 secciones.
El prefecto Florencio regresó a Vienne, el magister equitum Marcelo marchó a Reims y Juliano decidió invernar con sus fieles legiones en Agendicum, Sens. Durante su estancia en Agendicum, Juliano recibió informes sobre las bravatas que Nodomario proclamaba a los cuatro vientos. El caudillo de los germanos juró por su honor que durante el transcurso de la siguiente primavera colgaría a Juliano de un árbol. Y lo cierto es que no eran inocuas soflamas. El año 357 dio la bienvenida a Juliano y sus tropas con un masivo asedio germano. Juliano consiguió enviar a un secreto emisario que puso rumbo a Reims, a los cuarteles de invierno de Marcelo. ¿Cuál sería la sorpresa del César cuando pocos días más tarde el correo le informó que Marcelo se negó a ayudarle, aduciendo que poseía pocos hombres para romper el cerco germano? Fue un mes de duro cerco, aunque por fortuna tanto altos mandos como legionarios siguieron a rajatabla las directrices para estas complicadas situaciones. Los germanos, tal y como hemos comentado con anterioridad, odiaban los asedios, así que cuando se les acabaron las provisiones, levantaron el sitio. Juliano había sobrevivido a su primer asedio de importancia, pero no estuvo dispuesto a soportar más insubordinaciones. Escribió una encendida misiva al emperador Constancio, denunciando la pasividad, traición y cobardía del magister equitum Marcelo. El Augusto no tuvo más remedio que aceptar los ruegos del César. Destituyó a Marcelo y otorgó a Juliano el mando militar supremo en las Galias. Con esta victoria administrativa, en primavera de 357, Juliano marchó a Reims, presto a hacerse cargo de las legiones del denigrado Marcelo, aglutinando un ejército de unos 13.000 hombres. Constancio, por su parte, envió desde Italia a 25.000 infantes de refuerzo a cargo del magister peditum Barbacio. Nuestro protagonista ideó una maniobra de pinza para aniquilar de una vez por todas a los germanos, pero llegado el día planeado para iniciar el ataque, Barbacio no se presentó. ¿El motivo? Amiano Marcelino nos explica el porqué. Sin que sepamos en nuestros días si Barbacio realizaba tales acciones criminales movido por su vanidad y su locura, o bien llevado por la confianza de estar obedeciendo órdenes del príncipe Constancio. Barbacio además realizó extrañas maniobras en el asedio de Lyon por parte de la tribu de los letos. Juliano envió a 3 escuadrones de caballería a socorrer a la ciudad asediada, pero este contingente fue interceptado antes de llegar a su destino. ¿Otra traición de Barbacio? Este episodio enfureció a Juliano, degradando a todos los comandantes de caballería hasta que quedó como único jefe un aguerrido soldado que respondía al nombre de Valentiniano, futuro emperador de Roma y quizá uno de los involucrados en el posible magnicidio que puso fin a la vida de nuestro protagonista. Sea como fuere, los ejércitos imperiales quedaron divididos. Los germanos atacaron a las fuerzas de Barbacio, que sufrió una estrepitosa derrota y tuvo la desfachatez de notificar a Juliano que había vencido, comunicándole que aún y ser pleno mes de julio se marchaba a Vienne a invernar. Juliano, otra vez de nuevo traicionado, no tuvo más remedio que continuar con la campaña, atacando pequeñas poblaciones germanas establecidas en los centenares de riachuelos y canales del Alto Rin. Después de esta ingeniosa operación, cruzando incluso sus soldados el río con escudos como balsa, Juliano retrocedió hasta la base del macizo de los Vosgos, fortificándose en 3 Tabernae, la contemporánea Saverne. Una vez reorganizado su ejército, Juliano recibió informes sobre la ubicación de Nodomario.
Se encontraba a pocos kilómetros en las cercanías de Argentoratum. Esta vez sí parecía que Nodomario estaba dispuesto a luchar en campo abierto. No en vano, el caudillo alamán se atrevió incluso a enviar una desafiante misiva al César. La Galia ahora es un país germano, conquistado por los ejércitos y el valor germanos. Pero nuestro protagonista no estuvo dispuesto a permitir que Nodomario se saliera con la suya. Tras avanzar unos 30 kilómetros, Juliano reunió a sus tropas, planteando la posibilidad de erigir un campamento y luchar al día siguiente. Pero tal y como nos narra Amiano, los soldados se negaron, exigiendo entrar en combate lo antes posible. El mismo Amiano nos lo narra de esta manera. Los soldados, sin permitirle que terminara con su discurso, hicieron rechinar con fuerza los dientes y mostraron su ansia de lucha golpeando los escudos con sus lanzas, suplicando que les condujera ante el enemigo. Un 14 de agosto, los ejércitos liderados por Nodomario se presentaron en un campo a las afueras de Argentoratum, un ejército confederado que contaba con las huestes de 7 reyes y 10 príncipes. Juliano contaba con 13.000 hombres, en desventaja frente a los 20.000 germanos allí presentes, pero tanto daba. El César contaba con experimentados militares adeptos a su figura. Ahí estaban los celtas y los petulantes, los cornuti y los brachiati, así como un contingente de bátavos, érulos e incluso catafractos. Juliano logró una ventaja táctica, situando su ejército en una suave elevación, teniendo contacto visual total sobre los ejércitos bárbaros. La caballería romana se situó en su totalidad en el ala derecha. El Magister Equitum Severo se adueñó del ala izquierda, y Juliano quedó al cargo del centro con los cornuti y brachiati en primera línea y los bátavos y primani en segunda. La batalla comenzó con un poderoso ataque de la caballería romana en el ala derecha, haciendo rechinar sus dientes de forma temible, con más ira de la que muestran normalmente, según nos narra Amiano. Pero la caballería de Nodomario aguantó el envite, hiriendo de gravedad incluso al líder de los catafractos, quien no tuvo más remedio que abandonar el campo de batalla, sumiendo en el caos a sus hombres. La retirada del comandante puso en desbandada al ala derecha, quienes retrocedieron hasta topar con su propia infantería. Pero ahí estaba Juliano, visible con su reconocible estandarte de dragón púrpura, quien haciendo gala de una veteranía inexistente en él, consiguió alentar a sus desmotivados caballeros, incitándoles para que volvieran al combate. Esta situación de descontrol la aprovechó Nodomario, enviando un ataque masivo en el centro, que se topó de lleno con el grueso de infantería romano. Ahí estaban los cornuti y los brachiati, duros soldados bien entrenados, que no obstante por un momento a punto estuvieron de perder el control a causa de los desgarradores gritos de guerra de los bárbaros. Los germanos consiguieron abrir brecha hasta llegar a los regi y los bátavos, soldados que también sucumbieron al arrollador paso de los bárbaros. Pero cuando todo parecía perdido, justo en el momento preciso apareció la legión de los primani, que mantuvo a sangre y fuego su posición, basando su resistencia en la denominada formación de campamento pretoriano. Según cuenta Amiano, con esta formación, al ser más numerosos y estar más apiñados en las líneas, nuestros soldados se mantuvieron firmes, semejantes a torres, y pudieron entablar combate con mayor vigor. Aún y la superioridad germana, Roma aplicó a la perfección el manual de guerra. Resistir y contraatacar en el momento preciso, minando de esta manera la moral enemiga, hombres que pronto vieron cómo su superioridad numérica se perdía de manera inexorable.
Nodomario y el resto de reyes bárbaros no pudieron evitar que sus soldados huyeran despavoridos hacia el único punto de fuga, el río. Juliano entonces lo vio claro. Era el momento para lanzarse a una descarnada persecución que acabó definitivamente con la resistencia germana. Ammiano asegura que en la batalla de Estrasburgo, Roma perdió a 4 oficiales y 243 hombres, elevando las bajas germanas a unos 5 o 6.000 hombres, un cuarto de su ejército. Para comprender la importancia de esta batalla, nos quedamos con el dato de que fue la mayor victoria de un ejército romano en tierras galas desde la conquista de Julio César, es decir, 400 años atrás. Nodomario intentó huir, pero fue cazado por los jinetes romanos. El otrora aguerrido rey alamán suplicó por su vida. Juliano consintió, en parte porque debía cumplir con su cometido como César. Sería el Augusto quien decidiría su destino. Nodomario fue enviado a Roma, ciudad en la que en este momento se alojaba Constancio. El Augusto dictaminó que el rey alamán fuera encarcelado en la Castra Peregrina, prisión donde Nodomario se pudrió, hasta que falleció años más tarde. Nada más vencer, Juliano era sabedor que la parte germana del Rin le pertenecía, una situación que debía aprovechar para reforzar la presencia romana en la zona. Tras regresar a Saverne, cruzó el Gran Río, saqueando cuanto ganado y cereal pudo en las aldeas ribereñas. El César encontró un viejo fuerte y ordenó reconstruirlo, dejando una guarnición al cargo, un aviso para otros pueblos germanos. Roma volvía a estar presente en esta parte del Rin. Llegaba el invierno de 357 y Juliano, una vez pacificada la parte meridional y central de la Galia, se propuso como objetivo para la primavera siguiente reconquistar el norte. Es por ello que eligió como cuartel de invierno Lutecia, la contemporánea París, una apacible villa asentada en una isla del río Sena. En el siguiente capítulo continuaremos narrando las aventuras de Juliano el Apóstata, un episodio donde nuestro protagonista se verá obligado a tomar una decisión que cambió el rumbo de la historia.